y sigue la misma estructura de los caballeros racionales, copiando la estructura masónica, con miembros que eran masones, como Carlos Alvear, y que establecen una logia principal que se convierte en la Gran Logia. Miranda se había asegurado de reclutar a los jóvenes americanos más prominentes que se encontraban en Europa. El sistema masónico aseguraba protección, anonimato y sobre todo la posibilidad de complotar en las sombras contra el poder establecido. Mientras que las logias se afianzaban en América, sus líderes debían tomar las precauciones necesarias para proteger a sus miembros. La clave de la supervivencia se encontraba en sus intrincadas estructuras, su complejo modo de ingreso y su compromiso de silencio. Las logias que operaban aquí practicaban rituales masónicos que tenían que ver más que nada con el sistema de grados. Según el grado que cada hermano tenía dentro de la logia, era el conocimiento de la parte del plan que tenía. El ascenso del grado tiene que ver con la lealtad que hayas demostrado a la causa de la independencia o a la causa de los gobiernos independientes. Las logias Lautaro tienen solamente 5 grados y el último grado está destinado para los líderes militares, que son aquellos que van a controlar, que son aquellos que van a llevar el mando de las armas en las independencias y después, mediante las armas, van a sostener los gobiernos independientes recién establecidos. Ninguno tenía todo el plan. De manera tal que si alguno de los hermanos hubiera caído en manos del enemigo y bajo tortura se hubiera visto obligado a revelar algún secreto, el secreto que revelaba era apenas un trocito de la totalidad. La iniciación es una serie de situaciones que va a atravesar el candidato, donde se va a enfrentar con cosas que le dan miedo, porque el miedo está para ser enfrentado. La ceremonia variaba según la logia, y esta se podría realizar en diferentes lugares, como por ejemplo recámaras, sótanos e inclusive cuartos oscuros, donde se realizaba la iniciación. Entonces siempre está acompañado por un hermano que en masonería llamamos el hermano experto. Es el que lo acompaña, no hace el trabajo por el candidato lo tendrá que hacer, enfrentar sus miedos, sus dudas, pero va a estar bien acompañado, está desde el principio entre amigos, está bien cuidado. Uno de los primeros en unirse a la logia fue Bernardo de O'Higgins. O'Higgins era hijo natural de Ambrosio O'Higgins, virrey del Perú. José de San Martín, O'Higgins, Simón Bolívar y tantos otros masones han recibido la influencia de Miranda de una manera muy concreta, muy positiva, porque son los que después llevan a la práctica con las armas la posibilidad de lograr países democráticos en América. A los 15 años fue enviado a estudiar a Londres y allí conoció a Miranda. Miranda le inculca a O'Higgins, a través del diálogo, a través de la lectura, 2 cosas fundamentales: ideas de libertad y espíritu de lucha. En 1801, Miranda le encomendó a O'Higgins que fundara una logia Lautaro de caballeros racionales en Cádiz. Hay 3 documentos importantes sobre la Sociedad de Caballeros Racionales y esos documentos de alguna manera nos dan algunas pautas de lo que pudo haber sido esta sociedad, qué vinculación tuvo con la masonería y qué vinculación tuvo con la logia Lautaro. Miranda le escribió un texto que concluía: «Leed este papel todos los días durante vuestra navegación y destruidlo enseguida. No olvidéis ni la Inquisición, ni sus espías, ni sus sótanos, ni sus suplicios». En logias como las lautarinas, los secretos eran más imprescindibles, porque ahí había una guerra. Entonces, en medio de una guerra había necesarios los secretos, la inteligencia, la contrainteligencia. La logia comenzaba a convocar a los jóvenes más prometedores del continente, quienes estaban unidos entre sí por un lazo mucho más grande que el de la voluntad política.
Ellos compartían todo un sistema secreto de fraternidad y solidaridad que habían comenzado a completar con un solo objetivo: terminar el dominio español en el continente. Francisco de Miranda avanzaba en sus planes de liberar a América de España, basado en el ejemplo de la independencia de Estados Unidos que había presenciado de cerca. Para hacerlo, reclutó a los jóvenes más prometedores de las colonias. Había logrado sumar a su logia nada menos que al hijo del virrey del Perú, Bernardo de O'Higgins. Sus planes eran secretos. Pocos sabían cuáles eran sus intenciones. Las verdades de la logia solo eran reveladas en los cargos más altos. Rápidamente, O'Higgins se convirtió en una persona de confianza del gran ideólogo de la independencia latinoamericana. En una de las tertulias que solían compartir, Bernardo le narró la historia del cacique Lautaro. Miranda, inspirado en su vida, bautizó así su logia. Se llamaban Lautaro en homenaje a un cacique de un pueblo originario de nombre Lautaro que había combatido y había muerto peleando contra el ejército español del rey. Entre los amigos de Miranda se encontraba su compatriota Juan Bolívar, el padre de Don Simón, a quien conocería en el primer viaje que éste realizó a Europa. Una relación compleja, no una relación fácil. Vamos a ubicarnos históricamente. Miranda nace en Caracas en 1750. Bolívar nace en Caracas en 1783. Cuando Bolívar está naciendo en Caracas, Miranda está en los Estados Unidos, concibiendo a sus 33 años toda la relación de conocimiento de la independencia de los Estados Unidos y proyectando su lucha independentista en América. De modo que la diferencia de 33 años es muy significativa. Bolívar llegó a Cádiz en 1803 y rápidamente fue admitido en la sucursal de la Gran Logia Americana, la Sociedad de Caballeros Racionales. Mientras que sus seguidores comenzaban a prepararse en Europa, Miranda decidió intentar realizar la primera revolución. El objetivo sería su país natal, Venezuela. Se habla de un intento fallido, una intentona de golpista incluso de Francisco de Miranda en Coro y en Ocumare. Para ello, primero viajó a New York. En los Estados Unidos, él concibe una expedición con la cual invadir las costas venezolanas y él pensaba que desde allí se iba a incendiar la pradera, se iba a lograr que los pobladores lo vieran a él como un redentor, como un liberador, y a partir de allí se iba a producir un estallido de independencia en Venezuela y en el continente. En febrero de 1806 partió rumbo a Venezuela con 3 barcos, uno de ellos llamado Leandro, por su hijo. La guerra había comenzado, pero la primera expedición se frustraría antes de su inicio. Primero, desembarca en Ocumare de la Costa, 1806, y es repelido, es descubierto por los españoles y las embarcaciones en que él venía son cañoneadas y él logra huir en el Leander, logra huir y refugiarse en las Antillas, pero las otras 2 embarcaciones terminan siendo apresadas por los españoles e incluso son ahorcados la mayor parte de los que venían como tripulantes y como guerreros en esas embarcaciones. Pero el hecho es que él sigue pensando en que el momento de la independencia de América ha de cuajar en algún momento. Y va a comenzar el periodo londinense en que Miranda concibe la lucha por la independencia desde Londres de otra manera. Lo primero que hace es fundar un periódico, El Colombiano. De modo que Miranda, además de un gran memorialista, Miranda se convierte en un pionero del periodismo también. En 1806, Bolívar recibió el grado 3º, o maestro, en la logia simbólica London número 5 de Inglaterra. En 1810, en Londres,
Miranda le confirió el supremo grado de iniciación en la Gran Logia Americana y juntos fundaron la Logia Protectora de las Virtudes número 1 en el oriente de Barcelona, Venezuela. Bolívar estaba totalmente convencido de que todos debían dar su vida por la causa americana. Simón Bolívar también va a ser una figura clave en el proceso emancipatorio del norte, y de hecho también después va a tener contraposiciones y discusiones con los masones, porque va a terminar prohibiendo el funcionamiento de la masonería en Colombia, sabiendo que después también los masones podían conspirar contra él. Convencido de sus planes de liberación del continente y de que el complot secreto era la mejor manera de lograrlo, Miranda continuó reclutando miembros para su causa. Uno de ellos fue José de San Martín, gestor de la independencia de Argentina, Chile y Perú. San Martín llegó a Londres 10 años después de que partiera O'Higgins. Algunos historiadores señalan que el paso de San Martín por Inglaterra es muy significativo, porque es precisamente allí en donde él se reúne con intelectuales, con políticos, para discutir el tema de la independencia de las colonias. Durante la campaña había conocido a Lord Macduff, un noble escocés que lo introdujo en el mundo masón en general y en la causa americana impulsada por Miranda. Fue allí donde San Martín hizo contacto por primera vez con círculos de liberales y revolucionarios que simpatizaban con la lucha por la independencia americana. Si San Martín fue un agente inglés, es una gran pregunta. A los pocos que han sostenido que es así, han tenido que ser, han sufrido la ira del dogma sanmartiniano. ¿Cómo poder decir semejante cosa? El centro de difusión y reclutamiento continuaba siendo Londres. Allí, según algunas fuentes, San Martín se reunió con sus compatriotas Alvear y Zapiola. ¿Por qué razón San Martín se incorpora a esta logia? Es otro de los grandes misterios. Se incorpora después de haber estado casi un año en los campamentos del ejército inglés en Portugal. ¿Cuánto sabía el reino inglés de lo que sucedía dentro de su territorio? La realidad es que tenemos que entender qué es lo que significa la palabra agente. Lo que queda claro a cualquiera que lee la correspondencia diplomática y los archivos ingleses es que San Martín era un anglófilo. Miranda sabía que había logrado dar el primer paso. Las logias en Europa se fortalecieron y sus miembros estaban totalmente convencidos de la necesidad de la independencia. El siguiente paso era mucho más arriesgado. Se debían fundar filiales en el continente americano. Se establece una gran logia principal que se considera la logia madre, y después se van estableciendo logias y grandes logias por todos los territorios sudamericanos, y se vuelve la estructura en la que se apoyan estos líderes para atraer partidarios, para agrupar en esas logias a todos los que están buscando las independencias hispanoamericanas, y una vez que se consiguen, para endoctrinar en los nuevos principios republicanos, liberales, a los que van a ser los líderes, los directores, los gobernadores. Miranda había logrado reclutar a los hombres más prometedores. Su plan estaba en marcha, pero el poder de España era superior a la resistencia que podían brindarle los futuros ejércitos revolucionarios. La realidad es que era una conspiración lo que querían los caballeros racionales, porque de alguna manera estaban conspirando contra el rey de España, porque querían implantar en América la independencia y la Constitución. Y eso era anatema para el sistema monárquico. Los viajes de formación de los jóvenes latinoamericanos en Europa tocaban su fin. Tras haber concluido sus estudios militares y haberse formado en las ideas del humanismo, los futuros administradores de las colonias volvían a sus hogares, pero no regresaban con la idea de mantener la administración colonial. Ellos regresaban con un nuevo objetivo: liberar a sus tierras de España. Miranda lo había logrado. Una compleja red de sociedades se había formado a lo largo de todo el continente. La independencia latinoamericana estaba en camino.